Hoy les venimos a presentar a un periodista y escritor. Es madrileño de nacimiento, pero ya podemos decir que casi malagueño ya de adopción completamente. Es Santi Fernández Patón, periodista, escritor. Es también miembro de la Casa Invisible aquí en Málaga y responsable de prensa de Málaga Ahora. Nos presenta su última novela, Península, que viene después de Miembros Fantasma y Grieta, esta última premio Lengua de Trapo que le catapultó a la fama, podemos decir. Santi, llega Península, decimos que es tu última novela, pero no es la última en el tiempo, ¿verdad? Efectivamente, casi creo que es la primera o la segunda que escribí en mi vida, desde luego la primera con la que me quedé más o menos satisfecho. Lo que pasa es que era muy jovencito yo, estaba estudiando la carrera y tenía fallos evidentes y nunca fue publicada. Hará unos 5 años me encontré un disquete de esos antiguos en una carpeta y aprovechando que estaba en ese momento en el paro, la fui reescribiendo poco a poco y era una historia muy íntima porque venía esa juventud y me la quedé para mí. Y hace poco pues la gente de Mitad Doble, una asociación cultural que está dinamizando mucho el mundo de las letras en Málaga, quería profesionalizar un poco la labor en concreto de edición de libros. Me preguntó si tenía algo que pudiera venir bien para este lanzamiento en su nueva faceta. Se me ocurrió recuperar Península, la leyeron, les entusiasmó y unos meses después aquí está el libro. Así que se queda en mi casa de adopción, como has dicho, una historia que viene de cuando era muy joven y me gusta que sea así entre amigos y en mi ciudad. Una historia de cuando era joven, tampoco es que ahora seas tampoco muy mayor, pero me imagino que cuando uno se encuentra algo que escribe, cuando pasa mucho tiempo, como mínimo lo lee con otra mirada. No sé qué visión tenías tú cuando descubriste ese disquete y empezaste a releer esa historia. ¿Cómo se lo toma uno? ¿Se ve crítico? ¿Se le ven los fallos? ¿Te gustó en aquel momento? Porque decías que lo has reescrito. Sí. ¿Cómo fue aquel encuentro? Bueno, dos cosas sobre todo. Primero, era una historia que siempre había llevado muy dentro de mí porque era un poco cuando yo decidí que quería dedicarme a escribir. El recuerdo que yo tenía de ponerle el punto final era... Bueno, he conseguido ponerle punto final a una historia que al principio me parecía complicada y al haber sido capaz era como me quiero dedicar a esto. Y me pasaron dos cosas al releerlo. Una, que descubrí que estaba mal escrita en prácticamente todo el libro, como no podía ser de otro modo. Y por otro lado, que la historia me parecía escrita por una persona completamente ajena a mí. Es una historia, es una distopía que recurre mucho a la imaginación, tiene mucha fantasía, inventa todo un mundo, inventa una realidad que no existe, cuando yo ahora soy un escritor de corte eminentemente realista y que recurro a lo que más me rodea, a lo que tengo de manera más cotidiana para a partir de ahí construir argumentos, historias y personajes. Entonces me sorprendió mucho que esa persona de hace 20 años tuviera esa imaginación que no sé si que me la ha dejado por el camino o que simplemente han cambiado mis intereses, pero de luego ahora no la tengo. Ha ido evolucionando. Entonces encontramos en el libro quizás esos dos Santi, ¿no? El Santi más de la juventud, del mundo de la fantasía, de que está iniciándose en el mundo de la escritura, del periodismo, esa fantasía, esa ilusión, y el Santi más realista de hoy en día. ¿Es un poco esa fusión? Sí, porque aun siendo una historia fantástica, que creo que en su día estaba muy influida por el ensayo sobre la ceguera de Saramago, que debió salir al tiempo que yo me puse a escribir esto, me di cuenta de que las preocupaciones que han seguido marcando mis otros libros están ya aquí presentes, ¿no? Al fin y al cabo, la distopía o cualquier otro género no deja de ser una herramienta para transmitir otra serie de intereses, de preocupaciones o de mensaje. Y esas ideas siguen siendo la misma, ¿no? Me di cuenta de que siempre he escrito un poco de cómo aquello que nos rodea, o sea, cómo lo social acaba también repercutiéndonos individualmente en nuestra subjetividad, nuestra manera de sentir, de amar, de los afectos o de relacionarnos con los demás. Y a pesar de la fantasía y del mundo distópico que describe la obra, siguen siendo esas temáticas de fondo, aquí pues de una manera alegórica en la que nos está mostrando que nos se adiestran a mirar de una cierta manera, hasta el punto de que nos creemos que lo que vemos es la realidad porque llegamos a interiorizar pues esos mecanismos de control social y que si nos rebelamos contra ese estado de cosas en soledad podemos estar condenados al fracaso y que más viene compartir la lucidez con los demás para que esa lucidez tenga algún efecto real sobre nuestra cotidianidad.
Háblanos de la historia de Península que vamos a encontrar cuando nos zambullamos en el libro. Pues transcurre, no sé en qué tiempo transcurre, es una distopía temporal, pero sí transcurre en un lugar particular que es una península que está unida por un pequeño, alargado y escarpado istmo a un continente, y en esta península pues la vida transcurre de una manera que no nos reconoceríamos como real. El protagonista es un joyero clandestino que se ha criado en un orfelinato y allí aprendió pues el oficio de orfebre, pero cuando él ya es un adulto y tiene que ganarse la vida, las autoridades han prohibido dedicarse a cualquier labor que no reporte una utilidad concreta, inmediata y material. La joyería, al ser ornamental, no entra en esa categoría y él se ve abocado a ejercerla en la más absoluta clandestinidad, al tiempo que sufre mucho porque su mejor amigo del orfelinato está trabajando en un gran centro que se llama El Copiador, donde pues operarios y operarias de toda la península se dedican a transcribir a un lenguaje único todo el saber de la península de una manera más bien alienante. Y de pronto este joyero empieza a ver cosas en sus recorridos por la península que nadie más ve, y se da cuenta de que quizás esas cosas no son producto de su fantasía, sino que existen realmente y que él es el único que las ve, y a partir de ahí empieza una investigación particular para demostrarse a sí mismo si eso es así o no. ¿Cuánto de tu biografía hay en este libro? Porque siempre se le suele preguntar a los escritores, a los autores, si tiene tinte autobiográfico. No sé si tú también te sientes un poco como ese joyero en la sociedad actual. ¿Algunas de tus vivencias están impresas en la obra? Completamente. Yo recuerdo cuando la escribí que me preguntó una amiga mía, yo viví una temporada en Lisboa y me preguntaba si tenía, para mí, qué era esta novela, ¿no? Es este tipo de alegoría. Y yo decía que era una especie de autobiografía encubierta, en el sentido de que no tiene nada que ver, evidentemente, con mi vida, ya digo que recurre a la fantasía, pero en el sentido de a dónde puede acabar uno si no acaba persiguiendo esa manera de ver y de compartir que siente que debería ser la que canalice su vida. Y en ese sentido, pues lo que en el libro es la joyería, que es la vocación que él quiere desarrollar, pues para mí era en esa época la literatura. Ese copiador donde trabaja su amigo de manera alienante era pues cualquier trabajo de oficina. De esos tediosos que no nos gustan. De esos tediosos, en mi caso, han sido muchos años de teleoperador, o sea que bueno, en aquella época era estudiante, pero luego sí que acabé trabajando en una especie de copiador como el que aparece en la novela, solo que eran grandes centros de telemarketing. Y en esa persecución de ver si lo que uno está viendo y que no casa con lo que le han dicho es real, es producto de su fantasía y qué hacer con ese descubrimiento. Entonces es una especie de autobiografía de juventud velada que evidentemente no es reconocible, pero en la que hay mucho de mí, o por lo menos de aquel que era. ¿Y cuánto puede haber en esa novela de la situación actual de nuestro país, del tema político, del tema porque muchos medios han titulado, ¿no?, tu obra en esa reseña es un grito de rebeldía? ¿Cuánto puede haber de similitud? No sé si también hay alguna intención, está plasmado ahí un poco. Quiero pensar que hay poco y que si lo hubiera escrito hoy día la habría hecho de manera diferente, y me explico. Yo tengo la sensación compartida de que este país desde hace 5 años, desde mayo de 2011, ha cambiado, en el sentido de que hay una toma de conciencia y que eso se plasma luego en acciones concretas, colectiva, una toma de conciencia colectiva, que eso nos llevó a encontrarnos en las plazas, a trabajar en común, a darnos cuenta pues eso, de la potencia de vernos las unas con las otras y de no estar en soledad. La novela, sin embargo, no tiene esa faceta, alerta sobre los riesgos de enfrentarnos a lo que no nos gusta en soledad. Y por eso quiero pensar que hoy día quizás ese mensaje quedaría antiguado. Hay gente que dice que no, que es muy actual, pero quiero ser optimista y pensar que cuando alguien lea el libro dirá, es verdad, ya eso lo tenemos claro, que si no estamos en común puede pasarnos estas situaciones tristes que de alguna manera refleja la novela. También quiero preguntarte, Santi, ¿tiene dedicatorias especiales este libro? Cuéntanos, ¿a quién se lo has dedicado? Se lo he dedicado a la memoria de Juan Blanco. Juan Blanco fue un filósofo errante, ágrafo, que nunca quiso escribir
y en el que mucha gente de la ciudad de Madrid se reunían en su casa para, bueno, en el más puro estilo peripatético, de debatir y aprender filosofía. Él tenía una mirada muy aristotélica y durante 5 años estuve yendo a su casa un día por semana con la gente más joven, pero había muchos otros grupos de gente mayor que eran ya escritores en la época. Yo mismo entré allí a través de... Nos puso en contacto mucha gente joven, la escritora Belén Gopegui, que también le dedicó una novela, y muchos otros escritores de Madrid que se fueron formando intelectualmente con él. Era un filósofo exiliado desde Sevilla, que, bueno, por las cosas de la dictadura nunca pudo terminar su carrera de filosofía, fue expulsado, claro, de todas las carreras que hacía por su pensamiento. Y se murió cuando yo ya vivía aquí en Andalucía, en Granada, que era donde residía antes de Málaga, y él fue un poco el que me dio la idea de la novela, que lo iba a poner al principio de la dedicatoria, pero para no desvelar mucho al lector, pues quité esa parte, y me hubiera gustado evidentemente que él la hubiera visto. No pudo ser así, pero bueno, yo quería que por lo menos a su memoria estuviera dedicado, que además fue alguien fundamental en mi formación intelectual de juventud, que es de donde arranca esta novela. Hablabas de la asociación Mitad Doble, que te ha dado la oportunidad de poder publicar esta novela. ¿Cómo es hoy en día para los escritores más jóvenes el tema de publicar en papel? Ahora con los libros electrónicos y tal, ¿es la meta, como era antiguamente, de todo escritor que su obra esté en papel, o ya se ha quedado un poco en el tintero y ya el hecho de publicar y da igual el soporte? No sé cómo ves la situación actual. Publicar no es una cuestión, y más con las nuevas tecnologías, especialmente difícil, y esa es una facilidad que desde luego el soporte digital ofrece, y eso no se puede negar. Pero el gran problema o el gran reto de cualquier escritor que publica no es tanto el soporte en el que publica, sino la difusión y la distribución. Y ahí pues entra en juego el buen hacer de las editoriales. Y muchas veces pues la distribución sigue siendo en papel, y yo creo que está bien. El soporte digital yo creo que está bien como comodín, creo que sirve, creo que tiene su utilidad, pero al final, con la cantidad de horas que pasamos en pantallas en el mundo contemporáneo, uno lo que quiere es leer de una manera diferente, pasar páginas, poder volver atrás, sentir que no está otra vez absorto en una pantalla, y por eso al final ha resultado que, contra todo pronóstico quizás, el libro ha sido irreductible, el libro en papel. Pero como digo, al final da igual si sea digital o sea en papel, lo importante es que las historias que merezcan la pena encuentren lectores, y ahí ya entraríamos en otro debate, que es cómo difundir, cómo distribuir y cómo romper los cercos más inmediatos y poder llegar a un gran público, que ya eso da para un larguísimo debate. Para un debate súper largo. ¿Dónde podemos encontrar el libro? ¿En Málaga? Se puede encontrar en cualquier librería, pero en la que seguro va a estar es en la librería Proteo, porque ahí es donde la asociación Mitad Doble tiene su sede, donde ofrecen los talleres de escritura creativa, muchas actividades que está haciendo. Ahora también aquí en Lagunillas, donde estamos, van a empezar también con actividades, pero digamos que su campamento base, su base de operación la tienen en la librería Proteo, que además les ha ayudado logísticamente desde siempre, y ahí se puede encontrar el libro siempre, sin ningún problema. Y entre nota de prensa y nota de prensa, ¿da tiempo a seguir escribiendo? ¿Da tiempo? Menos. No sé, ¿estás trabajando en alguna obra nueva? Cuéntanos. Ahora mismo da poco tiempo, no tanto por el tiempo en sí, sino por la energía psíquica y que te requiere esto, que al final estás conectado y pensando y tramando noticias y maneras comunicativas de Málaga ahora, y al final no tienes la cabeza para lo que lo tienes. Pero va por rachas. Ahora mismo, el mes pasado, hace unos meses puse el punto final a una novela extensa, y estoy ahora mismo entrando en contacto con editoriales nacionales para ver si ve la luz, porque Lengua de Trapo, que fue con la que obtuve la última edición que hicieron de su premio, fue en 2014, actualmente, pues por la crisis, precisamente lo que hablábamos de distribuirnos, pues es una de las editoriales que se ha llevado por delante la situación económica actual y no están publicando más. Así que estoy a la búsqueda de editor para esta novela, que sí que la he escrito ya con la edad que tengo. ¿De qué habla? Adelántanos algo. Es una historia que arranca en los años 90 con la corrupción del PSOE y que llega hasta la actualidad, de cómo a los hijos de aquellos que vivieron en primera línea la corrupción les ha marcado en su vida particular y cotidiana, y
y no, hasta aquí puedo leer. Hasta aquí puedo leer, o sea que pasamos de la fantasía de Península al tema súper de actualidad del tema de la corrupción, partidos políticos... Sí. Corrupción que arranca en el año 92, en la novela no está muy presente con la corrupción en sí, pero sí que es el pistoletazo de salida para desintegración de una familia, con toda la corrupción que hubo a propósito de los grandes eventos que hubo en el 92 en España. Bueno, o sea que sí queda tiempo al periodista a seguir escribiendo. Gracias, Santi, esperamos que también haya algún editor interesado para la publicación de esa novela y a seguir difundiendo y promocionando Península. Que así sea, muchas gracias a vosotras. Ya lo sabéis, Santi Fernández Patón, Península, una historia antigua y actualizada.